Muy bien, muy buenos días. Estamos acá con interpretaciones bíblicas, cuarto estudio. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a agarrar nuestros apuntes. Venimos con una serie incomparable, muy buena, donde podemos estar estudiando la palabra de Dios, no con lo que nos han enseñado, sino con las herramientas con que se fundaron, se crearon las interpretaciones bíblicas. Habíamos hablado en primer lugar sobre dos filosofías muy contundentes, actuales, son con las que se interpretaron la Biblia. Una era la filosofía pactista, que hablaba de dos, a lo máximo tres pactos, tres acuerdos que Dios hizo con el ser humano. Y hablamos también de la dispensación, que vamos a hablar de los dispensacionalistas, los pactistas y los dispensacionalistas. Estos dispensacionalistas tienen siete creencias sobre la forma de interpretar cómo Dios se relacionó con el ser humano. Tu servidor, que es dispensacionalista, te enseñó a través de la lectura y a través del estudio cuál es la postura que nosotros creemos y por qué el trato que Dios ha venido haciendo hasta este periodo de la gracia, hasta este periodo que falta una de los periodos, que es el periodo milenial, Desde donde vamos a ver a Cristo reinando. Creemos fervientemente que es visible, es terrenal y es en este mundo, después de la gran tribulación, donde va a estar reinando Cristo. Pero hoy vamos a tener nuestro cuarto punto. Vimos métodos de estudio de interpretación, pactista y dispensacionalista. Vimos lo que es la promesa que fue para este tiempo de la gracia, el comienzo de la iglesia, en Hechos capítulo 1, versículo 6, el Espíritu Santo, como una persona, no como una esencia, ya morando en la vida del ser humano que deposita su fe en Cristo. Vimos también en el tercero las lenguas. Eran una señal y eran temporales y fueron para manifestación de la llegada del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto de interpretación bíblica. Nos vamos a meter a estudiar la Biblia con respecto a lo que tiene que ver la relación del creyente con la gracia y la ley y la gracia de Dios. Acordémonos que cuando hablamos de la gracia, todos los tiempos abundó la gracia. Es más, la Escritura dice la sobreabundante gracia de Dios en la multiforme gracia de Dios. Se manifiesta de diferente forma, pero este periodo, los dispensacionalistas, en la filosofía de interpretación lo muestra como el periodo de la gracia de Dios, Ahora, ¿cómo contrarresta? ¿Cómo podemos observar un periodo que fue de la ley mosaico con la ley de Moisés, los 10 mandamientos? ¿Y cómo podemos interpretar el periodo de la gracia, la llegada del Espíritu Santo y la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo? Muy bien, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque a raíz de esto ha habido mucha confusión con un tema. Así como hablé del Espíritu Santo y hablé de las lenguas, hoy vamos a hablar, ¿existe la pérdida de salvación? ¿Existe la seguridad de salvación? Claro que sí. Sí existe la seguridad de salvación, sí existe una gracia de Dios derramada, sí existe una esperanza que no avergüenza, que es eterna y nos asegura un lugar espiritual en el futuro, no en el infierno, sino en el cielo con Cristo. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Por qué no voy a tocar de lleno lo que es la pérdida de salvación? Porque para mí tocar la pérdida de salvación es como tocar un doctor solamente analizar el problema de la fiebre. El problema no es la fiebre, el problema es que hay algo que está detonando la fiebre. ¿Me explico? La fiebre sería un síntoma. Vamos a ir a la infección. Aquellas personas que dicen que creen en la pérdida de salvación, no son salvas, nunca fueron salvas
y no entendieron el plan de salvación. Mi hermano, qué agresivo. ¿Cómo puede hablar así? Te vas a dar cuenta con el estudio de la palabra que están todavía en el periodo de la ley y la ley fue maldita. Entramos y llevamos cronológicamente un tema. Arrancamos. Voy a ir a la palabra de Dios, la relación del creyente con la ley y la gracia. Me encantó el tema y por eso lo voy a exponer en este estudio, cuarto punto de interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque el pacto, los pactistas afirman que solo el aspecto de la ley mosaica está vigente en el área moral. Momento, ¿qué significa esto? Ok, cuando hablamos del pacto de la ley, el pacto de la ley era el pacto con Moisés, basado sobre sus 5 libros que son el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando yo hablo de esto, la gente que cree en la ley, la gente que cree en las obras, está basado sobre esos 5 libros. Es una unidad de fe. ¿De qué estamos hablando? De la unidad de fe. Claro, una unidad comprende algo interesante. Busqué en el significado de la Real Academia Española y habla que una unidad, ¿ok?, es propiedad que tiene las cosas que no pueden dividirse ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Es decir, si yo creo en el periodo de la ley, creo completamente en el periodo de la ley. No puede dividirse ni fragmentarse. Teológicamente, los estudiosos de la Biblia hablan de una unidad indivisible. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo no vea formalmente eso, existe una unidad compleja de 3 factores: el factor moral, el factor cívico y el factor religioso, o lo vendríamos a hablar como ceremonial. Ceremonial, civil y lo que es la parte moral. Ahora, la parte moral está radicado en los atributos morales y eternos de Dios, los cuales son inalterables. La gente pactista está pensando que ellos no quieren alterar, ¿ok?, los absolutos morales y eternos que son inalterables de Dios. Ellos creen que si dejaríamos el periodo de la ley, se acabarían los atributos morales eternos, ¿ok?, pero también inalterables de Dios. Y voy a demostrarte acá con la palabra de Dios que el periodo de la ley terminó, comenzó el periodo de la gracia, pero continúan los absolutos morales eternos, ¿ok?, inalterable de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si yo quiero defragmentar hoy y vivir bajo la pérdida de salvación, bajo la ley de Moisés, tengo que abrazar estos 3 conceptos. En primer lugar, la ley civil de Moisés. Lo habló en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es más, la gente que niega al Mesías es anticristo, que niega a Jesucristo viniendo como el Mesías, tienen que vivir irrefutablemente bajo esta ley. Ok, esta ley alberga estos 3 puntos. En primer lugar, la ley civil. ¿Ok? ¿Qué es la ley civil? Se esperaba que los hombres pagaran el medio ciclo de impuesto del templo. Es decir, si tú vives bajo la ley mosaica, tienes que estar dando dinero, ¿ok?, a la civilización y a la cultura judaica, que están esforzadamente trabajando para que en Jerusalén se construya nuevamente el templo, si no está trunco, ¿ok? Segundo, los divorcios seguían las estipulaciones establecidas por Moisés, como está en Mateo, Deuteronomio 24. ¿Qué estamos hablando acá? Cuando había un divorcio, carta de divorcio, Moisés había establecido cívicamente cómo tendrían que hacerlo. Es más, el Imperio Romano establecía un respeto de lo que eso procuraba.
¿Por qué? Porque había aproximadamente, el Sanedrín era conformado con 71 hombres, ¿ok? Que ellos establecían seguir rigurosamente la ley civil de Moisés. Tercero, la ley de liberato, según la cual una viuda debía casarse con el hermano de su esposo. Es decir, si tú crees en esta ley, actualmente tú tendrías que seguir aplicando que si tú quedas viuda, tendrías que casarte con el hermano inmediato de tu esposo que ha fallecido. Interesante. También, ¿sabes? Se circuncidaba a los varones al 8º día de su nacimiento. Es decir, que cada hijo que tú tengas tendrías que meterlo bajo el ritual de lo que es la circuncisión física después del 8º día de nacimiento. Concluyo. Y con el adulterio debería ser castigado con el apedreamiento. Es decir, que si tú adulteras, no es que te vas de casa. Te tienen que agarrar unas piedras, unos cascotes de este tamaño y matarte. Porque sigue vigente la ley de Moisés. Ahora tú dirás, no, espérate, realmente tenemos que ir modernizándonos. Bueno, la Biblia no lo dice. La Biblia declara que tiene la unidad 3 indivisibles factores, no se pueden fragmentar. Está la ley civil. Segundo lugar, la ley ceremonial. ¿Qué implicaba esto? Bueno, la ley ceremonial se denomina Ukim o Chuká en hebreo, que significa literalmente la costumbre de la nación. ¿Ok? Esto es la ley ceremonial. Sacrificio y otra ceremonia que respetan con respecto a la impureza. O sea que una persona por su vida impura tenía que hacer ceremonias, sacrificios constantes, que es la turbación y la frustración que tienen aquellos anticristos, aquellos que niegan a Cristo, porque necesitan sacrificar animales, como estaba en la ley de Moisés, en el Pentateuco de los 5 libros. También las fiestas y festividades, también restricciones dietéticas y de vestimenta. No escapas, tienes que vivir bajo esto. Y también el sábado, la circuncisión, la Pascua y la redención de los primogénitos. ¡Wow! Es un tema difícil. Hablé de la cívica, la ceremonial, pero también la moral. Las leyes morales o el mishpatim, ¿ok? En hebreo, se referían a la justicia y el juicio y a menudo se traduce como ordenanzas. Ordenanzas. Ahora, la justicia y el respeto y la conducta sexual incluyen los 10 mandamientos. Quiere decir que si tú infringes no amar a Dios por sobre todas las cosas, no amar a tu prójimo o no codiciar la mujer del varón ajeno, estás mal. Ahora te voy a explicar por qué. No te estoy diciendo que si existe o no la pérdida de salvación. Vamos a concluir con este tema, pero estamos viendo la infección, el problema de dónde viene la idiosincrasia católica que traemos, que nos enseñaron que si no le echamos ganita no vamos al cielo, y aunque le eches ganita eres pecador, y tus obras son como trapo de inmundicia. ¿Me explico? Estoy en la infección. La raíz de la ley mosaica y la ley versus la gracia. Este nuevo tiempo, periodo de trato con Dios. Y ahora fíjate, la ley moral no lleva a la gente hacia Cristo, simplemente ilumina el estado caído de toda la humanidad. Es decir, Dios a través de la ley mosaica, la ley de Moisés, evidenció cómo la humanidad caída en pecado está abismalmente alejada de la santidad de Dios, por más ganita que le eche. ¿Ok? Entonces, con este punto, los atributos morales y eternos de Dios, los cuales son inalterables, continúan en la ley de la gracia. No han acabado.
Pero quiero decirte algo, lo que quiero que entiendas es que llega un nuevo pacto, el pacto de la gracia. Y esto quedó evidenciado en la Escritura. Pablo se toma el tiempo, Santiago lo menciona. Fíjate, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué son todas las cosas que están escritas? Bueno, son las cosas civiles, ceremoniales y morales. La unidad indivisible de la ley, ¿ok?, de Moisés. Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Más? Ok. Gálatas capítulo 5, versículo 3. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, esa idea judaica moderna que solamente está activa la moral y cesó la parte cívica o la parte ceremonial, ¿dónde la argumentan? Porque en la Tanakh no está. Entonces algo inventado, creado fuera del libro sagrado judío o fuera de los 66 libros que argumenta la palabra de Dios con el canon bíblico de la Biblia que nosotros tenemos. Tú me dirás, yo creo los 72 libros de la Biblia católica. Igual, en ningún momento dice que quedó abolido. No hay un decreto o un trato con Dios. Por eso llega un nuevo pacto que se llama la gracia. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Imagínate que tú veas ahí caer en adulterio a alguien en tu familia y tú no accedes a apedrearlo hasta matarlo. Imagínate que nazca un niño en tu familia y no lo circuncidas. Te haces agresor de toda la ley. Ustedes dirán, no, hermano, te la estás tomando a pecho. Bueno, quiero decirte algo. La teología no es negociable, porque maneja que los absolutos morales y eternos de Dios, los cuales son inalterables. Es el quinto punto de interpretación bíblica. Si te espero en el quinto, ya después que no te hayas enojado, que quizás estoy contradiciendo lo que es tu pensamiento, tu creencia, tu formación, tu elocuencia y no lo que dice la palabra de Dios. Pero si es lo que dice la palabra de Dios, en el quinto punto veremos más a detalle este punto. Hoy estamos viendo el creyente con la ley y la gracia. ¿Y por qué radican muchas personas en creer que existe la pérdida de salvación cuando realmente estamos analizando el origen de todo esto? Ahora, ¿sabes? Dice, antes de la ley ya vivían los aspectos morales de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente radica en que se perderían los aspectos morales si la ley no fuera vigente. No te preocupes, eso no es real. ¿Por qué? Porque antes de la ley habían hombres que vivían bajo la ley absoluta, ¿ok?, eterna, es más, inalterable de Dios. ¿Te doy ejemplos? Bueno, rápidamente. Abel, Hebreos 11:4. Antes de la ley mosaica, Enoc, Génesis 5:22 y 24, Hebreos 11:5. Noé fue antes de Moisés, ¿ok? Génesis 6:9, Ezequiel 14:14. Job, ¿qué pasó con Job? Era antes, ¿ok? 1:8, 2:3 del mismo libro. ¿Por qué? En la misma categoría que Daniel, que vivió en el tiempo de la ley, estos hombres guardaban, ¿qué guardaban? Los absolutos, morales y eternos, los cuales son inalterables.
Por eso hablamos como dispensacionalistas, que nosotros creemos y estamos seguros bíblicamente que no alteramos la parte moral de Dios. No la alteramos. Y nunca se alteró ni antes de Moisés ni después de Moisés. Ahora, ¿por qué? Porque los creyentes en Cristo Jesús no están bajo la ley. Si tú dices que crees en la pérdida de salvación, estás diciendo que el creyente está bajo la ley. Y no es así, es mentira. Fíjate lo que dice ahí, Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Estás conmigo? Romanos capítulo 6, 14 y 15. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Ahora, somos siervos de justicia. Fíjate lo que dice ahí. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La persona que ha aceptado a Cristo radica en ella ahora una nueva naturaleza. Es una naturaleza de justicia, ya no de pecado. Es decir, el que peca es porque quiere, no porque está obligado por su naturaleza pecaminosa. Acuérdate que Cristo venció al pecado, la muerte y Satanás cuando descendió al abismo. Por eso argumentamos bíblicamente que nosotros, los creyentes, no estamos. ¿Creyentes en qué? En Cristo Jesús, el Mesías, el Yahvé, el Emanuel, el Dios con nosotros. Ese Dios revelado que rechazó el judío, su pueblo, ¿ok? Matando a Juan el Bautista, matando a Jesús, apedreando a Esteban. Y Dios dijo, basta, el evangelio es abierto, como estaba la profecía indicada, a todo pueblo y nación. ¿Ok? Un texto más, Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, en modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué está explicando acá? Pablo dice, pero ahora estamos libres de la ley. Esta palabra libre habla de removido de la esfera de operación. O sea que la ley se removió, ya dejó de estar en vigencia. Por eso la definición en el original de la palabra libre significa removido de la esfera de operación. Por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? Sí, la gracia, pero con algo fuerte, que es la promesa que estaba prometida, que es el Espíritu Santo de Dios ya en nuestros corazones. ¿Está quedando claro? ¿Por qué? Porque la ley versus la gracia es la infección, no, es el corazón que tienes que entender. Y de ahí argumentar la práctica que tú quieras. Ahora, no solamente los creyentes estuvimos hablando, bueno, llega un nuevo pacto, la gracia, ¿ok? Los creyentes no están bajo la ley, sino que en tercer lugar, la ley no te dejaría vivir espiritualmente. Es decir, si tú dices estar bajo el pacto de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, la ley, unidad indivisible de los 3 factores, moral, cívica, ¿ok? Y ceremonial. Entonces quiero decirte algo. No eres cristiano, ni eres parte de la iglesia de Cristo, estás bajo maldición y realmente no eres salvo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley no te dejaría vivir espiritualmente. Fíjate, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Va de nuevo.
porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué decía? Todo el criterio que veníamos entendiendo y conociendo de Dios, ahí terminaba, ahí moría. Y empezabas a vivir para Dios espiritualmente. Segundo, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de los ángeles en manos de un mediador. Acá está hablando el propósito de la ley. Fíjate, Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, capuch, confinados, bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ok? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Se terminó la ley. Ese periodo mosaico se acabó. Pablo está diciendo, nos trajo como ayo. ¿Qué es ayo? Bueno, es un pedagogo, un limitador moral o aplicador de disciplina. Es nuestro institutriz, es nuestro enseñador. Nos iba mostrando la necesidad bajo el fracaso rotundo del hombre de cumplir la ley. El que te diga que cumple la ley es un mentiroso. No le creas ni cuando te diga buen día. Te dice buen día, búscate un paraguas, ponte un casco porque está granizando. Te va a matar el granizo. Es mentiroso. Nadie puede aplicarse a la ley. La ley mostró el fracaso rotundo del hombre. ¿Estamos claros? ¿Ok? No solamente vimos ahí cuál era la unidad indubitable de la ley, no solo vimos también la postura del pactista que temía no seguir con la moral de Dios, y no hay problema porque sí lo podemos seguir, ya lo vimos, ¿ok? Sino que también los creyentes no están bajo la ley no te deja vivir espiritualmente y el Espíritu Santo no está bajo la ley. Es decir, si tú crees en la pérdida de salvación y en la manifestación del Espíritu Santo, estás perdido, estás desubicado, no entiendes la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque si estás bajo la ley, el Espíritu Santo no existe. ¿Te explico? Ok. Gálatas 5:18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Más claro, échale agua. ¿Ok? Gálatas 5:18. Ok, segundo, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Punto. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Antiguamente en el pacto o en el periodo dispensacional de la ley, mosaico, la ley estaba externa, las tablas, ¿te acuerdas? Ahora la ley es la del corazón, el Espíritu Santo gobernando, conduciendo, dirigiendo nuestras vidas. Por eso manifiesta un fruto, pero no bajo la ley. ¿Ok? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Mira, no te aferres a creer algo que no es real. Antes no existía en el tiempo mosaico el Espíritu Santo de Dios. Lo que se manifestó en Jerusalén
10 días después que el Señor partiera al cielo. Y está hablando del tiempo de Pentecostés, Hechos capítulo 2, lo vimos en las lenguas. ¿Por qué? Porque eso estaba haciendo la ruptura. Cuando el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, está diciendo Dios, se terminó. Comienza otro periodo, que es el periodo dispensacional de la gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Punto. Ahora, la ley mosaica fue abolida. Y eso lo manifestó Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Lo leo. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para que creáis en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Antes por naturaleza éramos enemigos de Dios, viviendo bajo la ley, y ahora Dios no es que descarta la ley, porque sigue con una moral, sino que une la ley, une la gracia hacia un hombre, ya no escribe las tablas en piedra, ahora están en nuestros corazones y manifiestan la obra redentora de Jesucristo. La palabra abolida acá en Efesios es sacar de actividad o disolver las relaciones de incumbencia. Ese es el significado de la palabra abolida. Sacar de actividad o disolver las relaciones de incumbencia. ¿Cómo estás? ¿Estás entendiendo el origen de la ley y la gracia? ¿Estás entendiendo que no puedes acreditarte las obras para poder vivir para salvación? No tiene nada que ver. Fue un fracaso rotundo del ser humano la ley de Moisés, porque la moral de Dios secundaba, pero también no existía solo la moral, era una unidad indivisible que la teología nos enseña en el estudio minucioso de toda la Escritura, que el hombre tenía que guardar en la ley de Moisés la parte civil, la parte ceremonial y la parte moral. No una, sino las tres en conjunto como una sola unidad. ¿Ok? Y sabes, algo muy interesante para cerrar es que entendamos el sacerdocio, ¿ok? Arónico, sustituido por el de Melquisedec. Podríamos estar horas hablando de esto, pero quiero decirte un versículo clave. El versículo es Hebreos capítulo 7, versículo 12, hablando de esas importancias ceremoniales. Cuando quedaba abolido y cuando quedaba determinado que frenara el sacerdocio que se había sido encomendado arónico, ¿ok? Se instituía un nuevo sacerdocio bajo el orden de Melquisedec, que lo cumplía el Señor Jesucristo, ¿sabes? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, una abrogación, una culminación. Oye, pero dijiste que ibas a hablar de la pérdida de salvación. Yo no sé si te queda ganas de decir que la salvación es por obra, cuando entiendes lo que es la ley y cuando entiendes el periodo que terminó de la ley, que el cristiano no vive por la ley, que el Espíritu Santo no se rige de la ley, que es imposible pensar en la ley cuando hoy hay algo mucho más excelente y mejor, que es aquel misterio revelado por el Espíritu Santo, los frutos de justicia que nosotros manifestamos, que no son una obra evidencial externa, sino que es algo interno. Para los que están escuchando, son
varios puntos a reforzar. Uno, tu seguridad de salvación. Está confinado en nuestra vida en 1 de Juan capítulo 5 para que sepáis que tenéis vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarte con algo. ¿Valoras la obra de Cristo y tu salvación? ¿Entiendes que por la gracia de Dios somos deudores eternamente con Dios y nuestra vida tiene que manifestar esa gratitud? No te la puedes guardar. Segundo, la ley mosaica es una unidad indivisible, es decir, obligado a estos tres aspectos a vivirlo. Si hoy tú determinas seguir creyendo en la pérdida de salvación, estás obligado a estar en un cuadro maldito, infructuoso y algo que ha terminado. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, el creyente en Cristo no está en ningún aspecto bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia conserva, mantiene el punto de los absolutos morales y eternos de Dios, los cuales son inalterables, que será el quinto punto y último de interpretación bíblica que veremos el próximo domingo. ¿Cómo estás? Quizás has albergado la duda por la idiosincrasia católica que traemos. Quizás has estado invadido con una doctrina errónea, judaica, que te han enseñado que tienes que manifestarte con furor al aferrarte a la ley de Moisés sin entender este criterio que te estoy enseñando. Si hoy no entiendes que realmente has abrazado verdaderamente la cruz de Cristo, reconcíliate con Dios. Acepta a Jesús como único sustituto, como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías que había sido pronunciado. Y ahí donde estás, es necesario que vuelvas a nacer de nuevo. Como un gran conocedor de la ley, como Nicodemo dijo, ¿cómo el hombre tiene que meterse en el vientre de su madre y volver a nacer? No. Aquel que realmente se reconoce pecador, se arrepiente de pecado, confiesa su pecado, entiende que la sangre de Cristo tiene poder para salvarlo y se reconcilia con Dios, nace de nuevo, entendiendo que Cristo venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás para darnos un camino eterno y mucho mejor y para que tu nombre sea anotado en el libro de la vida. ¿Por qué no oras ahí donde estás? ¿Por qué no te reconcilias con Dios? Le pides perdón a Dios por tus pecados y aceptas a Jesús en tu vida. Y aquellos que alardeamos con estar bajo la gracia, ¿qué vida estás llevando? Porque cuidado, cuidado porque los absolutos morales de Dios siguen. Y así como Job, y así como Enoc, Abel, y Noé, David, hoy sigue rigiendo ese principio moral. ¿Hay pecado que debes confesar? ¿Hay mediocridad en tu vida con Dios que no está permitiendo que el fruto del Espíritu se vea? En el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Una naturaleza de justicia y no de iniquidad y pecado. Oramos. Padre amado Dios, gracias. Bendícenos. Obra con tu palabra y ayúdanos a interpretar correctamente la ley de Dios. Sabemos que nos has dado y nos has sellado con las garras del Espíritu Santo. Sabemos que tu palabra nos anima a que nadie jamás nos arrebatará de tu mano. Porque realmente aquel que confiesa y cree para salvación es adoptado y hecho hijo tuyo.
pero ayúdanos con temor a tener una santidad, entrega, compromiso, señorío de Cristo en nuestra vida y a vivir para la gloria y honra de Dios. Bendice a muchas personas que hoy han caído en manos de sectas, en manos de personas que han manipulado la Biblia, haciéndoles poner un yugo de esclavitud bajo la ley y que no puedan ver cegados sus entendimientos la luz de la gracia de Dios. Te amamos. Pedimos por toda persona que pueda acercarse a ti y despojarse de religiosidad y encontrar una relación personal con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo. Por los méritos de Cristo en la cruz, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Te espero con el quinto punto de interpretación, donde veremos los absolutos morales y eternos de Dios, los cuales son inalterables. Bendiciones.